Bien, yo creo que ya Pierre, si Ya, tú, yo de todas vamos formas a, voy a estar aceptando gente aquí. ya, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a esta transmisión, a esta charla digital titulada El legado de Abate Molina. En el día de hoy vamos a tener la exposición de Juan Cancino de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y también nos acompaña Claudio Ramírez del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca. La modalidad va a ser, digamos, vamos a escuchar primero la charla y luego vamos a dar un espacio para las consultas y una conversación, ¿verdad?, que se pueda dar. Así que comenzamos con usted, profesor Cancino. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias a eh, ustedes por organizar esta charla, porque me permite hablar sobre un personaje que admiro profundamente, que es el Abate Molina. ¿Le parece que parta compartiendo o usted nos va a hacer algunas otras preguntas antes? No, comience, lo escuchamos, ¿verdad?, para saber más acerca de Abate Molina. Comienza nomás. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Aquí tengo una presentación que espero hacer en 20 minutos. Eso es lo que hemos acordado con Claudio, de tal forma que tenemos, ¿no es cierto?, 20 minutos para dar inicio a esto. ¿Por qué recordar el legado del Abate Molina? Eso es lo que voy a tratar de contestar en esta primera parte de esta charla. El 24 de junio celebramos 200 años de su natalicio, con una invitación que me hicieron desde Talca, y aquí, ¿no es cierto?, estamos nosotros también hoy día celebrando a este gran personaje, y las razones son que en un día de hoy, 10 años atrás, en un día como hoy, 10 años atrás, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, nuestra Facultad de Ciencia, designó con el nombre del Abate a la Estación de Biología Marina en Lenca. Trataré de decir por qué Juan Ignacio Molina está ligado con Concepción y por qué tener una estación de biología marina con su nombre, y para eso lo voy a justificar sobre la base de las especies marinas descritas por él, y terminaré brevemente diciendo que el Abate Molina es un modelo a seguir por el cultivo de su vocación, ese llamado que todos tenemos en el corazón. Él lo tuvo y lo cultivó, y lo estamos recordando, ¿no es cierto?, hoy día, a 280 años de su nacimiento. El Abate Molina se le asocia normalmente con el Maule, pero está ligado a Concepción. Él pertenece, sus padres eran de la sexta generación, la sexta generación criolla de una familia de conquistadores españoles que llegaron a Chile con García Hurtado de Mendoza. Ahí está el nombre de su padre, don Agustín Molina Navejas, su madre, doña Francisca González Bruna. El padre era propietario de un fundo aquí en Cochorgue, al norte de Tomé. El matrimonio vivió en Penco, cuando Concepción estaba en la ciudad de Penco. Se casaron en el año 1735. Aquí nacieron los dos hermanos mayores del Abate, María Ignacia y Pedro Ignacio. Y él se llamó Juan Ignacio, pero nace en Guaraculén, en Villalegre. Los biógrafos dicen de que hubo un terremoto en 1700, a comienzos de 1740, y por el temor y el recuerdo de un terremoto que había pasado 10 años anteriores y que había traído maremotos a la ciudad, el matrimonio emigra a Guaraculén para que el hijo naciera en una tierra más quieta. Ahí nace el 24 de junio de 1740, y eso lo hace Maulino, ¿no es cierto?, y lo asocia con Talca y todos estos lugares
provincia del Maule. Este es un mapa publicado en los textos del abate Molina, y ¿no es cierto?, él dice que nació en la isla en 1740, son de los años 1740 la ciudad de Cauquenes, Talca, que se funda 2 años después del nacimiento del abate Molina, Curicó, y existían las ciudades antiguas del 1500, como Santiago, la primera, Concepción, Chillán. Hay homenajes recientes rendidos al abate Molina y que lo asocian con el mar. El buque científico abate Molina, que Chile recibió en donación de Japón el año 91, ya lo liga en cierta manera a lo que es la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, porque era director del IFOP, quien administra este barco en el momento en que el barco llegó y fue bautizado con este nombre, don Patricio Bernal, que es ex profesor de la sede Talcahuano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Y qué nos dice ya el IFOP en su sitio respecto a por qué el nombre de este buque? Lleva el nombre de este sacerdote, considerado el primer científico chileno y cuya obra alcanzó notable reconocimiento en la comunidad científica de su época y hasta nuestros días. Especialmente la descripción, nos dice él, de 172 especies de la flora y fauna de nuestro país, incluidas las marinas. En nuestra universidad construyó un laboratorio costero que se inauguró el 4 de mayo del 94 en la localidad de Lenga. Ese es el laboratorio antiguo después del terremoto del año del 27F del 2010. Rocas que rodaron por el acantilado destruyeron esta casa, fue necesario remodelar, y eso hizo que un día como hoy, el 30 de junio, lo rebautizáramos y lo inauguramos como Estación de Biología Marina Juan Ignacio Molina. Eso es lo que estamos conmemorando hoy día, y vamos a avanzar a mostrar por qué razones, ¿no es cierto?, es bueno que haya una estación de biología marina con el nombre del abate. El abate está ligado también a Concepciones en la etapa en que vive en Chile, hasta 1767, con la expulsión de los jesuitas. Se educa con los jesuitas, y un lugar para educarse con los jesuitas era Concepción. Cuando tenía solo 6 años, viaja la familia desde Talca a Penco, ¿no es cierto?, donde estaba Concepción en ese tiempo. Después él tiene que regresar a Talca, después vuelve de nuevo en 1755, aquí encontró la ciudad destruida, dedicó un poema a la antigua Concepción. Este es el terremoto de 1751, que hizo que Concepción se cambiara desde el lugar junto al mar en Penco a la actual ubicación. El año 55 aquí decide hacerse sacerdote e inicia, ¿no es cierto?, todo su periplo, vuelve de vuelta a Talca, y toda su vida científica está ligado a este otro gran personaje que es Carlos Linneo, cuyas publicaciones el abate Molina la conoció como parte de su educación en Chile, y en vida de Linneo, Molina publica, vive en Europa, luego de la expulsión de los jesuitas desde Chile. En 1773 termina sus estudios como sacerdote, y 10 días después el Papa extingue la orden, y eso lo hace a él, ¿no es cierto?, adquirir este nombre del abate Molina. No tiene orden y además está ordenado en el extranjero. Esta definición, ¿no es cierto?, es española. Eso significa abate. En vida todavía de Linneo, el abate Molina publica en 1776, aunque hay una disputa de que si él es o no es el autor de este texto, pero en 1782 publica la 10ª edición, pero en la primera edición del ensayo de la historia natural de Chile, y su segunda edición en 1810. Esas son las que contienen las especies que se asignan al abate Molina. El compendio que publica, radicado en Europa, publica
todas sus obras, el compendio de la historia geográfica, natural y civil de Chile. Hay una disputa hasta el día de hoy si corresponde o no corresponde a una publicación del Abate Molina, y hay autores que argumentan que esta es de Felipe Gómez de Vidaurre. Y esto hasta el día de hoy se sigue publicando esto. Hay una traducción, la primera traducción que se hizo del compendio al alemán, le da la autoría a Felipe Gómez de Vidaurre, que vivió con el Abate Molina o recorrió los mismos caminos, ¿no es cierto?, aunque Vidaurre regresa a Chile y fallece en Cauquenes en 1818, antes de la independencia nacional. Es considerado Vidaurre un historiador, y hay una disputa, como les digo, si el compendio es o no es obra de Molina. El que no cabe duda que es obra de Molina, ¿no es cierto?, es el ensayo sobre la historia natural de Chile, que los autores dicen que fue traducido al español y erróneamente se le puso el nombre del compendio. Este es el primer volumen de la Biblioteca Bicentenario que Pehuen empezó a editar en el año 2000. Y este es un ejemplar del ensayo de la historia natural de Chile, la primera traducción al español. Eso es lo que dicen los especialistas. El año 87 publicó el compendio de la historia civil del Reino de Chile, y estos dos volúmenes constituyen los dos primeros libros que Chile empieza a publicar en el año 2000 bajo la presidencia del presidente Lagos. Con esto corrijo un error de fecha que dije en la conferencia en Talca, que erróneamente puse 2010, porque efectivamente el bicentenario, ¿no es cierto?, se da en el año 2010. Luego el año 1810, año que es fácil de recordar, año de nuestra independencia nacional, se publica la segunda edición del ensayo sobre la historia natural de Chile, y está traducido por el profesor Rodolfo Jaramillo. Entre las memorias de historia natural, el año 1821, dicen que sus discípulos en Bolonia recolectaron las presentaciones que el Abate Molina hacía ante la Academia de Ciencias de Bolonia, y lo publicaron como Memorias de Historia Natural, y es bueno que recordemos aquí dos. La de 1815, que habla de las analogías poco observadas entre los tres reinos de la naturaleza. En ese tiempo habían solo tres reinos: el mineral, el vegetal y el animal, y en eso están las ideas iniciales de la evolución, el lento paso o el paso desde lo mineral a lo vegetal a lo animal. Esto muchos años antes, ¿no es cierto?, que los textos de Darwin. Y luego, en 1821, algo notable sobre la propagación sucesiva del género humano. No tenemos tiempo de profundizar aquí, pero aquí está la idea de que Chile fue colonizado desde la Polinesia. No vinieron los hombres, como decían las teorías hasta muy recientemente, caminando por Alaska, ¿no es cierto?, y una sola colonización en América, sino que hay sucesivos poblamientos de América, y eso recién se está poniendo a prueba, se está probando como cierto hoy día. El Abate Molina y su tiempo, ¿no es cierto?, ya lo hemos ligado con Carlos Linneo, pero tenemos que recordar a James Cook, tenemos que recordar a Jean-Baptiste Lamarck, quien hibridizó nuestra frutilla. Las fresas que come el mundo fueron llevadas desde parte del genoma desde Penco, por Fressier, hibridizados en París, ahí participó Lamarck. Von Humboldt leyó a Molina, así que tiene influencias en sus viajes de América, y después von Humboldt fue a Bolonia. Desafortunadamente no lo encontró, ese encuentro nunca se produjo. Y tenemos que recordar a Charles Darwin, ¿no es cierto? Ahí está puesto la fecha, y recordemos que Darwin, en su viaje alrededor del mundo, vivió en Chile 2 años,
y fue testigo del gran terremoto del año 35, de enero del 35, el más grande uno de los más grandes que recuerda la historia, y el primero que destruyó a Concepción en el actual emplazamiento. Ahí tenemos ubicado su tiempo, ya hemos ligado a Molina con Linneo. Molina, en su texto del 82, utiliza la clasificación que propuso Linneo en la 10ª edición de 1766, y luego Johann Friedrich Gmelin publicó, luego de la muerte de Linneo, quedó sin imprimir la 13ª edición del Systema Naturae, y este es el texto que hizo famoso a Molina. Porque en esta 13ª edición, Gmelin incluye las especies descritas por Molina, y entonces lo dieron a conocer en toda Europa. Este es un texto súper influyente, y a eso se debe, ¿no es cierto?, que hoy día recordemos a Molina. Esta es una diapositiva que saqué de un trabajo del profesor Hugo Moyano de la Universidad de Concepción, que nos dice cuántos animales describió Molina, y generó este magnífico síntesis en que frente a frente se miran Hippocamelus bisulco, descrito por Molina, y el Vultur gryphus, el cóndor y el gomul de nuestro escudo nacional, y estos dos hombres para siempre ligados. Ahora, ¿qué organismos marinos describió el abate? Tenemos que decir que el mérito de estos tiempos y el mérito de Linneo es pasar de una descripción bastante larga. También se hacía, ¿no es cierto?, se podía hacer en latín. Por ejemplo, aquí tengo la descripción del picoroco, la descripción de Alonso Dovalle de 1646, la descripción como se hacía en los tiempos de Linneo y del abate Molina. Aquí tenemos Lepas Citacus testa postice adunca sexivalvi rugosa. En unas pocas palabras en latín está descrita brevemente la especie. Y aquí estaba lo que les estaba leyendo, y entonces lo que hace Linneo es tomar dos nombres, ¿no es cierto?, el nombre genérico y el nombre específico, y eso, ¿no es cierto?, antes de que existiera esta tendencia nuestra de escribir con pocos caracteres, ¿no es cierto?, mensajes, aquí ya tenemos esa forma de hacer síntesis. Como aquí hay estudiantes, ¿no es cierto?, observando esto, quiero contarles qué es lo que uno puede aprender cuando ve un nombre científico bien escrito. Ahí está el género, ahí está el epíteto específico, eso constituye el nombre científico. Ese es el apellido del autor que lo escribió por primera vez y el año en que se describió, y si no está entre paréntesis, no hay ningún paréntesis aquí, significa que este nombre no ha sufrido cambios desde su descripción. Es el caso de nuestro Piura chilensis. El abate Molina es el que generó el género Piura. No existía hasta ese momento, no estaba en la clasificación de Linneo, lo generó el abate Molina. Y luego, ¿no es cierto?, nuestro Piure le dio ese nombre. En estos otros casos, que también son especies que recordamos con el nombre del abate Molina, el abate Molina está entre paréntesis porque el nombre que le puso cambió luego a otro género. Y aquí tengo una lista larga de algunas especies que saqué el trabajo del profesor José Estuardo, que es uno de los que aboga que el compendio es de Vidaurre, Gómez de Vidaurre. Así que lo pueden leer, está ahí en la revista Atenea, el 495 del año 2007, está disponible, lo pueden bajar en PDF, así que los interesados pueden leerlo. Puse en rojo los nombres tal, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día, si es que no ha cambiado en este tiempo la taxonomía. Los nombres tal cual como los puso Molina son esos 3, 4, 5, 6 de esta lista. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, desde el piure, el erizo comestible, los erizos, las machas, las tacas, la cholga, el chorozapato, la jaiba peluda, la centolla, la jaiba reina, el camarón de Río del Norte,
el tiburón de Juan Fernández, el chungungo, el cisne coscoroba, que es el blanco, ¿no es cierto?, el cisne de cuello negro, y el pelícanos, que de nuevo es algo, ¿no es cierto?, pelícanos tagus, tengo entendido que Molina quedó el género pelícanos. Así que ahí lo tenemos, ¿no es cierto?, por eso recordamos al abate hoy día. Esto es algo que dijo un argentino acerca del abate Molina, ¿no es cierto?, y todos los méritos de sus aportes y por qué tenemos que seguirlo recordando para siempre. En síntesis, ¿no es cierto?, el abate Molina contribuyó, fue el científico entre los jesuitas expulsados de América que con sus obras alcanzó el más alto reconocimiento, fue miembro de la Academia de Ciencias y del Instituto Pontificio de Bolonia, rechazó las ofertas en una modestia impresionante, varias ofertas, creo que 3 veces le ofrecieron cátedra a la Universidad de Bolonia, la universidad más antigua del mundo, y las rechazó. Fue leído por Humboldt, Darwin, como le he dicho, y a propósito de la fama que alcanzó, una vez que él falleció en 1829, sus restos fueron sepultados en el Panteón de los Hombres Ilustres de Bolonia y su busto estuvo entre los de Galileo y Copérnico, hasta la repatriación, ¿no es cierto?, de los restos a Chile. Es un modelo a seguir, ¿por qué? Por el cultivo de su vocación. Y esto es lo que escribió él en el año 1810, que su inclinación lo llevó desde la juventud a observar las producciones de la naturaleza, el científico. Pero cuando los jesuitas fueron expulsados de Chile, el abate Molina pudo haberse quedado. No era sacerdote todavía. Tuvo que estudiar varios años después. Teología creo que iba en el 2º año, y tuvo que estudiar varios años hasta que es ordenado sacerdote. Ahí tenemos otro gesto. La vocación de ser sacerdote lo lleva a Europa. Y con esto se conjugan 2 cosas. El cultivo de la ciencia en un lugar donde la ciencia, Bolonia tiene hasta el día de hoy, entiendo, como eslogan: Bolonia enseña. Aquí pudo ser maestro, tuvo muchos discípulos y por lo tanto fue un defensor de Chile, porque se encuentran cuando llegan por lo tanto un patriota, cuando llegan los jesuitas se encuentran con una visión totalmente distorsionada de los pueblos americanos, defiende por lo tanto en sus textos a América y compara el mapudungún, para él era la lengua chilena, el mapudungún directo con el griego. Y ese es un tema, ¿no es cierto?, fascinante. Y bueno, la Universidad Católica ha hecho bien, ¿no es cierto?, en tener un laboratorio costero para educar, para difundir los organismos marinos, educar a los estudiantes, pero también para recordar la memoria de este gran hombre que seguirá siendo citado y reconocido gracias a que supo en su tiempo hablar el lenguaje apropiado y había adquirido una educación y siguió estudiando mientras estaba en Bolonia y, ¿no es cierto?, lo recordamos hasta el día de hoy y lo seguiremos recordando mientras esté vigente el sistema de clasificación desarrollado por Linneo y que él aplicó adecuadamente. Les dejo invitados, ¿no es cierto? Aquí está mi correo por si alguien quiere continuar hablando de este tema, y aquí está el vínculo a la conferencia que me invitaron en Talca, y como le digo, hay una cosa que corregir sobre el presidente Lagos ahí, pero cordialmente invitados, ¿no es cierto? Y muchas gracias
a la Facultad de Ciencias por organizar esto y permitirme hablar de este hombre que, como les digo, me fascina porque es un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cancino. Vamos a dejar las preguntas para el final para darle paso a nuestro siguiente invitado, que es Claudio Ramírez, para que nos pueda contar un poco. Sabemos que tienes un proyecto bastante interesante ligado a Abate Molina, así que te damos el espacio ahí para que nos comentes un poco. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Católica de la Santísima Concepción por invitarme a participar, al profesor Juan Cancino, que recién nos mostró nuevamente una bonita eh, recuento histórico, ¿cierto?, del legado del Abate Molina que le estamos celebrando estos días. Y bueno, mi turno es ahora también hablarle un poco del legado del Abate, en términos de un libro y en el fondo una forma de tratar de a través del Abate valorizar la biodiversidad de nuestro país. ¿Ok? Voy a compartir lo que tengo preparado para hoy día. Nosotros aquí en la universidad, yo estoy en Talca en este momento, y en la Universidad de Talca, junto con Parexplora, estamos celebrando estos días del Abate, que cumple 280 años, ¿cierto? No sé si se ve esto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, esto, lo que les quiero mostrar hoy día es un libro, es un libro de divulgación que tiene que ver con el Abate Molina, y es un libro que intenta acercar al abate a los niños y a través del abate, sobre todo los niños del primer ciclo, se acerquen y se aproximen a la biodiversidad chilena, a la biodiversidad de todo el país. Sabemos que el abate, bueno, tuvo sus orígenes, digamos, en el Valle Central, ¿cierto? Maulino, del Biobío, de por ahí, ¿cierto? De toda esa zona que recorrió él. Y bueno, este libro habla de él, de su legado, y es un libro que hicimos con un equipo de profesionales de la Universidad de Talca, a través de un proyecto Explora, un proyecto de valorización y divulgación de la ciencia y tecnología, que terminó en enero de este año, un año en que trabajamos de la Universidad de Talca, pero también participaron algunos profesionales del Liceo Abate Molina, y con él llegamos a este trabajo, un grupo multidisciplinario, de profesores, de investigadores, de ilustradores, y es un trabajo en equipo muy, muy bonito. Bueno, aquí les estoy mostrando, este es el libro, no es tan gordo como se ve ahí, el libro es un poquito más flaco en realidad. Acá yo tengo algunas copias del libro, no sé si las pueden ver. Aquí tengo 4 libros, ¿ya? Que al final de esta charla yo le voy a mandar un correo electrónico para ver si podemos regalar algunas copias a quienes escriban al correo, ¿ya? Pero este libro también tenemos una página web donde pueden acceder al libro en PDF. El libro está entero en PDF. Esta es la página web del libro, y ahí encuentran todo. Se puede ver el libro. Es un libro, como les contaba, enfocado hacia niños, principalmente niños del primer ciclo, aunque en realidad lo pueden leer también adolescentes y padres. Es muy importante también que puedan leerlo padres con niños. Eso es una costumbre muy bonita que se puede desarrollar en casa, quizás en estos momentos en que los padres con los niños están más juntos por la situación que vivimos, ¿cierto?, de pandemia. Pero yo creo que seguramente los padres también van a aprender junto con los niños.
El libro entonces está ahí disponible, es gratuito, este libro no se vende. Nosotros logramos imprimir 3.500 ediciones y las repartimos por diversas escuelas de la región del Maule, en que se explicaba el libro y también enseñaban algunas, o se realizaban algunas demostraciones, porque el libro también viene con algunas metodologías para acercar la ciencia a los niños, en particular la biodiversidad. Entonces, el libro intenta hacer eso, ¿cierto? Primero, lo que hace el libro es contar algo sobre la batemolina. Bueno, se me olvidaba aquí contarles cuál es la idea global, ¿cierto? Es un libro infantil y que el objetivo, ¿cierto?, final de este libro es fortalecer el conocimiento del patrimonio natural y cultural de la región del Maule, en particular, aunque en realidad es de todo el país también, pero hay una cosa territorial, hay un poco en el Maule, a través del legado de la batemolina, ¿cierto?, utilizando el proceso selector en niños y niñas del primer ciclo básico, fomentando además las actitudes y curiosidad e interés por aprender y comprender relaciones de los seres vivos. Es un objetivo muy importante porque los niños y todo el mundo en realidad que vive en el país, y un país como nosotros tan rico en diversidad, es importante que comprendan, que vean las relaciones, ¿cierto? La identidad de las especies, cuáles son sus hábitats. Y muchas de las especies que están en Chile son nativas, son de aquí, son endémicas, ¿cierto? Algunas introducidas. Y eso es una tarea que como país yo creo que debiéramos tratar de potenciar, que es la de saber distinguir qué es lo que cuál es nuestro patrimonio biológico de aquel que no lo es, para poder tener claro cómo protegerlo. El libro continúa con una pequeña reseña que ya el profesor Juan Cancino nos dio con profundo detalle de la batemolina de su vida, del trazado de su vida, ¿cierto? Desde estas tierras hasta Italia, ¿cierto? Y pasando por varios lugares y dejando un legado importante en términos de la descripción de especies, ¿cierto? Que hizo para el país. En nuestra idea también es resaltar la importancia de los ecosistemas maulinos, de los sistemas del Valle Central, ¿cierto? En componentes que tienen que ver con lo ambiental, ¿cierto? Que los niños, los estudiantes y los papás también valoricen la importancia de lo que es ambiental en la biodiversidad, por ejemplo, los servicios ecosistémicos. Un concepto un poco distante, pero es más, no es nada más que aquello que la biodiversidad nos entrega a la sociedad en cuanto a recursos hídricos, en cuanto a, por ejemplo, reducir riesgos de desastres naturales, por ejemplo, o cómo nos permite amortiguar efectos del cambio climático, efectos ambientales que tiene la biodiversidad. También tiene importancia socioeconómica, ¿cierto? La biodiversidad nos permite obtener algunos recursos, algunos biorecursos que pueden ser interesantes para la salud, para la industria, ¿cierto? Para diversos elementos del sistema socioeconómico. Y también hay un tercer componente que es el componente cultural y patrimonial, ¿cierto? De que la biodiversidad está asociada también al desarrollo de nuestras comunidades, ¿cierto? Nuestros orígenes, nuestras comunidades centrales y las actuales, ¿cierto? Que están vinculadas, por ejemplo, muchas plantas. Ese es algo que intenta en nuestro libro también resaltar en los estudiantes. Bueno, esa es una idea de la globalidad del libro. Hay una parte simpática del libro que es un cuento. Un cuento que se desarrolla y muestra cómo los niños pueden valorar, digamos, la contribución del abate. No les voy a contar el cuento acá, ¿cierto? Los que tienen que leerlo. Ustedes tienen que leerlo, pero es un libro muy bonito y está personificado en una niña que se llama Sofía. Y Sofía
recorre en una aventura, ¿cierto? Algunas partes del Maule, el río Cheboyén, ¿cierto? Que desemboca en el Pacífico, pero que en su trayecto ella reconoce un árbol nativo que es el Keule, ejemplificando, digamos, el valor, ¿cierto? El valor de un árbol que es en riesgo de extinción y que antes tenía una distribución mucho más amplia lo que se conoce como el bosque costero maulino, junto a otras especies, pero aquí en el libro está un poquito más representada la idea en el Keule. En contraste con las plantaciones actuales de pino, ¿cierto? Y ahí el contrapunto que generan, ¿cierto? Y su consecuencia en la biodiversidad. Es un aspecto importante que debemos tener crecientemente en cuenta, ¿cierto? Valorizar los recursos, más que recursos, digamos, la biodiversidad, y por otro lado, lo que tiene que ver con la producción y la introducción de plantas exóticas. Bueno, en el cuento, Sofía conoce a unos amigos, y entre ellos al abate. ¿Ya? Como les dije, no les quiero contar más sobre el cuento, pero el cuento también, a través del proyecto Par Explora de la Universidad de Talca, fue grabado como un audio, ¿cierto? Como un audio, y se puede descargar también gratuitamente y escuchar a través de esta plataforma tan conocida como es Spotify. ¿Ya? Es un cuento, un audio, ¿cierto? Entonces, en un poquito más de 9 minutos se relata. Se puede escuchar el audio. Esto lo preparó el colectivo Cuenta Calipsis, y ahí está, lo pueden escuchar, es muy simpático. Un poquito más breve que el libro, que el cuento mismo leído, es un poquito más conciso, pero toma lo esencial. Así que también eso lo pueden encontrar. Y la otra parte del libro, ¿cierto? Tenemos el cuento, ¿cierto? La otra parte del libro es una guía de especies, pero no de cualquier especie, ¿cierto? Son las especies vigentes en la descripción que hizo el abate Molina. Y como nos explicó el profesor Juan Cancino, el abate describió varias especies, muchas de ellas actualmente válidas. Y entonces aquí nosotros revisamos algunas de ellas, nos concentramos en algunas de ellas, en árboles y plantas, en algunas aves, en algunos insectos y en algunos mamíferos. Tuvimos que seleccionar, nuestra idea no era hacer un libro muy extenso, una enciclopedia, sino que más bien algunas llamativas, algunas que también tuviesen una predominancia territorial, o sea, al Maule, pero de ellas la idea nuestra era hacer una guía rápida de las especies. Y también nos quisimos aproximarnos desde el punto de vista tecnológico, y desarrollamos una aplicación que nos permite generar lo que se llama realidad aumentada. La realidad aumentada es un instrumento que permite ver una proyección, una imagen tridimensional, cuando uno con un dispositivo acerca el dispositivo a una superficie que es las mismas hojas del libro. ¿Ok? Esa es una aplicación que está disponible gratuitamente también en Apple Store y en Google Play, se puede descargar, y junto con el libro se puede generar digamos, fenómeno que es muy llamativo, que es de la realidad aumentada. Aquí les quiero mostrar un poco esto de la realidad aumentada, que permite, no sé si se puede ver. Bueno, uno tiene que descargar la aplicación, y por ejemplo acá se puede ver al abate mismo. Se escucha bien, ¿cierto? No ¿Sí? escuchamos, o sea, lo estamos escuchando a usted, Claudio, solo. ¿Sí? Sí. Sí, Ya. no se va a escuchar el audio, no se puede escuchar el audio de otros videos, pero se ve súper bien y nos Ya. puede relatar lo que va ocurriendo, está súper bien.
Ya, perfecto. Ahí se interrumpió algo. ¿Me escucha? No, no, o sea, lo escuchamos a usted, pero no se Ya. logra escuchar la aplicación. Ajá. Aquí se me cerró, se me está cerrando el PowerPoint. No sé qué pasó. Parece que es mucha la carga de memoria de esto. Vamos a... Ah, se me cerró. Bueno, pero alcanzaron a ver algo, ¿cierto? De la realidad aumentada. Voy a ver si la puedo proyectar más adelante. Quisiera... ¿se ve aquí el libro? No, Claudio, estamos Ya, viendo la vamos. isla. Ya, voy a nuevamente a compartir. Ahí sí. Ya, Sí. ya. Entonces, esta realidad aumentada lo que hace es entonces desplegar imágenes. Más adelante a lo mejor sé que se las puedo mostrar. Pero el libro lo que hace entonces es describir, ¿cierto? Una guía de árboles y plantas primero. Y, por ejemplo, nosotros vamos a se revisa el boldo, por ejemplo, y hay una pequeña descripción y algunas preguntas claves, ¿cierto?, que permiten rápidamente identificar dónde vive el boldo, ¿cierto?, principales amenazas. Esto es la categoría digamos que abajo está la categoría de conservación y es la amenaza. O sea, aspectos que hay que tener en cuenta para cuidar esta especie nativa, el boldo, el espino, ¿cierto? También está la guía de el maqui, el keule, ahí está el árbol, ¿cierto? El árbol del que es un actor en el cuento. Está la patagua, el peumo, todas estas son especies descritas por el abate y especies que tienen su nombre en el sistema binario que nos explicaba el profesor Cancino, totalmente vigente. El pitao, el chagual, quinchamalí, la cachalagua. También miramos las aves, ¿cierto? Dentro de las aves teníamos a la loica, el carpinterito, la rara, la diuca, el jote de cabeza colorada, el flamenco chileno, muy lindo flamenco, el queltehue, la tenca, el tordo, el pitío. Dentro de los insectos, aquí hay un sesgo de nuestro grupo, dos de los participantes del equipo somos fanáticos de los insectos, bueno, también de las aves. Yo después les voy a mostrar el equipo. Entre los insectos tenemos la mariposa blanca, ¿cierto? Tenemos el pilme de la papa, la mariposa del chagual, ¿cierto? El coleóptero joya. Entre los mamíferos, está en la guía del libro está el chingue, el coipo, el cururo, el gato colocolo, la guiña, el sorcumpeo, y esas son las especies, algunas de las especies, no están todas, teníamos que concentrarnos en algunas, quizás las más emblemáticas. No miramos las marinas, ¿cierto? Que hay otro mundo ahí también de las marinas, nos centramos quizás mucho en el ambiente terrestre. Y también la última parte del libro, el libro al final, incluye algo para los profesores, una guía de indagación, en que se desarrollan algunas actividades como para que los niños desarrollen ciertas habilidades y puedan alcanzar ciertas competencias transversales, ¿cierto? Y, por ejemplo, para mostrarles un ejemplo de estas actividades, y algo que es muy fácil de hacer, que es observar, por ejemplo, insectos polinizadores, para que los niños en el patio, en algún lugar, puedan disponer flores, por ejemplo, de plantas de distinto tipo, plantas con flor, ¿cierto? Ojalá en primavera, ¿cierto? Y puedan, por ejemplo, observar durante 15 minutos. Y eso es una cosa que es muy relevante también. Este tiempo que hay que tener para observar, para
relajadamente, observar y anotar, por ejemplo, se pueden realizar intervalos de observación de plantas con flor y ver cuáles son los insectos que visitan una determinada flor. Algunos de ellos serán simples visitantes, otros podrán ser polinizadores. Pero la idea es que uno pueda, y el profesor junto con los niños, tener esta actividad y empezar a darse cuenta que a lo mejor ya llegan algunos insectos que a lo mejor son nativos, otros pueden ir a ser introducidos, quizás ahí hay que estudiarlo un poquito más, pero esencialmente es que en el patio de la casa o en el patio del colegio se pueden observar especies que llegan y un niño puede observarlas y mirarlas y tratar de desarrollar esta habilidad, esta cosa que es necesaria, que es la de contemplar y analizar también la naturaleza. Esa actividad. Hay otras actividades que son, por ejemplo, también de aves, ¿cierto? También desarrollar la capacidad de observación de aves. Y acá quisimos que los estudiantes los niños puedan observar aves en dos situaciones contrastantes, ¿cierto? Que puede ser plantas que están asociadas a un ambiente, por ejemplo, menos intervenido y otros más intervenidos. Por ejemplo, con o sin vegetación, ver cuáles son los tipos de aves que visitan estos lugares, que los niños también puedan distinguir entre lo que es las distintas especies y también su abundancia. Hay, en algunas situaciones puede que haya muchos individuos de una misma especie, otras situaciones en que haya pocos individuos, pero de distintas especies. Eso es algo fundamental, ¿cierto? Para comprender la ecología y la biodiversidad, cómo varían las cosas. Pueden mirarlas en el tiempo también. Bueno, y eso es en esencia el libro que tiene esta actividad de indagación. Quiero mostrarle el equipo que a mí se me cayó la presentación, así que voy a buscarla para volver a mostrarle el equipo de trabajo. Con la realidad aumentada se me cayó el video, pero ya lo voy a poder mostrar de nuevo. Y el libro termina con eso, ¿no? El libro termina con la guía de indagación para profesores, para que puedan desarrollar junto con los niños ¿cómo se llama? Esta actividad de aproximarse a la diversidad que puede tener y que llega, ¿cierto? A un jardín común, a una casa, a la casa en que viven en que puede estar dispuesto el colegio, o una tarea que puedan desarrollar en su hogar los niños. Bueno, yo creo que parece que tengo algunos problemas para seguir mostrando esto, porque por alguna razón no está funcionando bien el PowerPoint. Pero lo puedo dejar hasta acá y podemos responder preguntas. Sí, bueno, muchas gracias Claudio, muchas gracias profesor Cancino, y bueno, sin lugar a dudas que unas dos presentaciones bastante interesantes, y ahora vamos a dar espacio para un ciclo de preguntas, si es que alguien quisiera consultar tanto al profesor Cancino, al profesor Claudio. ¿Hay alguien interesado en hacer alguna pregunta por ahí? Este es el momento. No, al parecer no. Yo, bueno, voy a aprovechar, le voy a hacer una pregunta a usted, Claudio, respecto un poco a su experiencia con este libro. Usted comentó de que este libro no estaba a la venta, sino que más bien era distribuido en distintos lugares, me imagino en bibliotecas, en colegios. Cuéntame un poco cómo se ha dado esa dinámica de poder acercar a este personaje, sobre todo al público, me imagino, infantil. ¿Cómo se ha dado? Claro, mira, como les contaba, este libro se hizo en el marco de un proyecto Explora y el proyecto Explora incluyó la actividad de distribuir el libro y de realizar talleres en distintas escuelas. Entonces, desde diciembre del 2019, principalmente en diciembre y enero de 2019, se realizaron varias visitas por el equipo a escuelas de la región del Maule, en donde junto con los profesores se coordinó la entrega de libros
y una presentación así general de qué constituye, y algunos talleres pequeños, y principalmente con lo que se fascinan los niños, es con esto de la realidad aumentada, de a través del libro, porque el libro tiene aquí en algunas partes de las fichas de las especies un icono que con el celular se puede proyectar y se despliega tridimensionalmente la imagen Claro. del organismo que apunta al celular. Y entonces ha sido una bonita experiencia, ¿cierto? Los profesores se han quedado con algunas copias. Explora CONICET, como se llamaba ahora ANIT, ¿cierto? Nos financió 3.500 números y queremos sacar una segunda edición a través de la editorial universitaria. En eso estamos para poder tener más copias. Probablemente ahí se puedan vender algunas de ellas a un precio, Todo obviamente que no es con fines de lucro, sino que al costo. Claro, eso es lo que estaban preguntando por acá Ujú. respecto a si es que existe algún link para poder verlo de manera digital, creo que ahí lo Sí, compartieron. sí. Ujú. El libro está entero en forma digital, en la web, gratuito. Eso es lo que yo les puedo mostrar. Bueno, no sé si quieren verlo, pero ahí está. Se puede Ujú. bajar entero en PDF. Está el audio también en esa Ah, página perfecto. web para ir a Spotify, pero se puede buscar en Spotify el audio. Versión en audio, claro. Ujú. Carlos Yo Zamora ya lo compartió. sí, acabo de compartir el link aquí por Zoom y también dejé Ya, el link compartido también en Facebook, el link bien, de flora y fauna de labate.cl y ahí podrán exacto, encontrar la página, la misma que tú estabas mostrando, y claro. ahí está el acceso a la aplicación, al libro, toda la información la van a poder encontrar ahí. Sí. Sí. Sí, Bueno, así que respondiendo a tu pregunta, ha sido una buena experiencia y que queremos continuarla. sí, me imagino que sí. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta de parte de la gente que está conectada. Más que Eh, preguntas, hay comentarios, por ejemplo, sobre el tema de la realidad aumentada, que le llama mucho la atención cómo los niños interactúan con la realidad aumentada. Y sí, en realidad no solo los niños nos gusta la realidad aumentada, en algunos casos se logra algo bastante entretenido, una forma distinta de poder interactuar para poder ver estos animales, por ejemplo, en 3 dimensiones. ¿Ya? En Claro, ciertos museos de repente nos encontramos sí. con esta realidad aumentada. Así que está súper buena iniciativa. sí, Ah, de todas yo- formas, acá en Facebook también hay gente que está felicitándolos, ¿verdad?, por la iniciativa y, y agradeciendo igual la instancia. Yo quería donar algunos libros, 4 libros, pero te lo tenía al final de mi presentación un PowerPoint que se me cayó, y para que escriban al correo CL Ramírez, a ver si lo puedo escribir en el chat, yo creo a lo mejor. Mi correo es ¿Sí? CL Ramírez eh, @utalca.cl. Perfecto. Bueno, ahí la gente que esté interesada le puede escribir, ¿verdad? Claro, exacto. Ujú. Bueno, sí, Claudio, igual. Lo de la realidad aumentada, yo creo que en general a los niños les interesa, pero hay que tener también su cuidado con que eso monopolice, creo yo, el interés de los niños, porque los dispositivos celulares son interesantes, pero son un medio, ¿cierto? Para algo, no son el fin. Y a veces pasa que los niños se sobreentusiasman con los dispositivos y ellos son un medio actual, importante dentro de la diversidad de formas de acceder al conocimiento, a la información, pero un profesor ahí no debe perder el foco, ¿cierto? Perderse en que el interés central es lo que nos queda todavía en la naturaleza, ¿cierto? Las especies, la Claro forma de que sí. estudiarla. Yo creo que también es importante destacarlo. Claudio, Ujú. ¿usted con qué insectos trabaja o no trabaja con? Sí, Sí, trabaja con insectos. Es interesante que el Abate Molina haya descrito el pilme. Seguramente, ¿no es cierto?, tenía la memoria
de lo erosivo que puede ser si uno lo toca en la piel, por ejemplo, en los lugares de la mano, en que las excretas del pilme generan ronchas muy dolorosas, así que probablemente así como niño, jugando entre las papas, más de algún pilme debe Increíbles. haberlo afectado. Sí, sí, yo creo que a lo mejor, bueno, como buen naturalista seguramente tiene que haberse dejado afectar, ¿cierto? Como varios naturalistas se han infectado a sí mismos o dejado morder para poder conocer bien. Pero sí, yo trabajo con insectos y me interesan los insectos nativos e introducidos, y las relaciones que se producen en los sistemas naturales y en los agroecosistemas, ya, en ambos sistemas. Y Chile es un país que tiene una gran diversidad de insectos que viven, digamos, bueno, en distintos ambientes, pero más me han interesado, y en el grupo de la Universidad de Talca estamos trabajando con insectos que son herbívoros, que se alimentan de plantas. Es un grupo particular. Así que hay mucho por conocer todavía. También tenemos Chile, un país donde llegan muchas especies introducidas, muchas, y llegan y se quedan. Entonces también hay toda ahí una relación entre lo nativo, lo endémico, lo introducido, lo invasor también. Claro que sí. Mm. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta presentación. Le queremos agradecer, ¿verdad?, al profesor Cancino, al profesor Ramírez por estas dos interesantes presentaciones respecto al legado de Abate Molina, y esperamos también que genere mucho más interés a través de, digamos, la plataforma, ¿verdad?, a través del mismo libro, de la página web, y también obviamente agradecer a todas las personas que nos acompañaron a través de Zoom, a través de Facebook Live. Y bueno, las últimas palabras para el profesor Cancino, para si quiere agregar algo, y luego para usted, Claudio. Profesor Cancino. Bueno, yo solamente agradecer al Comité de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción por haber organizado esta conferencia, ¿no es cierto?, este encuentro para recordar el legado de nuestro abate, y además que nos permite unirnos. Veo que aquí hay estudiantes, exalumnos de la facultad que nos han acompañado, y amigos de distintos lugares de Concepción y de Chile. El abate Molina, como lo he dicho, ¿no es cierto?, es una persona que debemos seguir estudiando y profundizando en su legado, y el mensaje vigente para todos nosotros hoy día es que hay llamados en el corazón, eso que llamamos vocación, que es bueno seguirlos, porque de esa forma tenemos las baterías cargadas para seguir adelante, y a veces en tiempos de adversidad. ¿Qué más adverso que haber perdido la patria? ¿Qué más adverso que haber soñado volver? Muchas veces quiso volver el abate Molina, desde el año 1810 o 1800, comienzo del 1800, estaba hablando de volver. Luego, cuando tenía casi todo listo, incluso el barco en que se iba a embarcar de vuelta a Chile, ocurrió todo lo que pasó en el 1810, ¿no es cierto?, la independencia de las naciones americanas y las batallas, y no se podía predecir cuál iba a ser el desenlace, entonces lo retuvo. Luego lo acusan ante la Inquisición por sus disquisiciones acerca de las relaciones entre los tres reinos de la naturaleza. Esto fue cerca del 1820, y ahí lo pilló la edad, y falleció el año 29 en Bolonia. Dicen que sus últimas palabras fueron: agua de aquellas cordilleras. En la patria siempre presente, no pudo regresar, pero gracias a que estuvo en un lugar adecuado para hablar el lenguaje propicio de la ciencia y de la vocación en su tiempo, lo seguimos recordando hasta hoy. Así que este es un ejemplo a seguir
a los estudiantes y a todos, ¿no es cierto?, independiente de la edad que tengamos, hay un llamado en nuestro corazón y si lo seguimos cultivando, cosecharemos muchos buenos frutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudio, usted también, algunas palabras al cierre. Sí, sí, yo quisiera hacer un llamado como decía el profesor también, ¿cierto? A valorar la contribución de la Abate Molina tantos años y la verdad que no lo hemos apreciado tanto, pero en lo que él se fijó en sus años en Chile es algo que yo creo que debiéramos tratar de cuidar mucho más. La biodiversidad que tenemos en nuestro país es maravillosa, todo todavía por conocer, y yo creo que estamos perdiendo oportunidades de conocerla, no solo de aprovecharla, sino que de conocerla y disfrutarla. Y yo creo que, que todos debemos hacer eso, no solamente aquellos que a lo mejor van a dedicarse a esto como científicos, ¿cierto? Sino que todos los ciudadanos chilenos deberíamos, por ejemplo, cuando visitamos un parque nacional, tener cuidado, ¿cierto? Ocupar los senderos, eh, estar pendiente de no contaminar, ¿cierto? Acústicamente, luminosamente. Hay diversas formas en que uno puede ser cuidadoso con lo que sabemos que es frágil en este momento y que es algo que nos puede ayudar mucho a- a permanecer en la Tierra como seres humanos. El cambio climático es un tremendo, digamos, desafío. Ya sabemos que la naturaleza es maravillosa, pero también es un riesgo. Ya sabemos que las enfermedades pueden venir, ¿cierto? Pero si nosotros conocemos esa diversidad y todos sus beneficios también y sus riesgos, vamos a poder estar en buena posición, ¿cierto? Y ojalá haya mucho más abates en la audiencia y también personas que valoren lo que puedan hacer esos futuros Juan Ignacios. Muchas Muchas gracias a gracias, usted, Claudio. muchas gracias a usted por esta posibilidad de difundir la diversidad y la llegada al estudio y a la valoración de la ciencia también. Gracias. Bueno, muchas gracias también a usted, Claudio. Agradecemos obviamente a toda la gente que se unió a través de Zoom, a través de Facebook Live, y de seguro que vamos a tener próximamente una nueva charla, así que todos están invitados, siempre las estamos anunciando a través de nuestras redes sociales. Así que de esta manera terminamos, agradecidos, ¿verdad?, de que nos hayan acompañado y nos encontramos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.